Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a adentrarnos con mucho cuidado y respeto en una de las historias más fundamentales y conmovedoras de la humanidad, una que de alguna manera sigue hablándonos hoy, la historia de Caín y Abel. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, nos deja pensando. ¿Cómo es posible que un acto de devoción, una ofrenda, terminara sembrando la semilla de la primera gran tragedia humana? A ver, vamos a desentrañar qué fue lo que pasó. Para entenderlo, pues tenemos que irnos hasta el principio de todo, al amanecer del mundo, con dos hermanos, los primeritos hijos de Adán y Eva. Ellos eran Caín y Abel, dos hermanos que crecieron juntos, pero que por dentro, en sus corazones, eligieron senderos que no podían ser más distintos. Miren, por fuera, Caín se dedicaba a trabajar la tierra, era labrador, mientras que Abel era pastor de rebaños. Pero la diferencia real, la de fondo, no estaba en su oficio, estaba en su interior. Se nos dice que las obras de Abel eran buenas, mientras que las de Caín eran consideradas malas. Y bueno, ahora sí llegamos al momento clave, a ese instante que lo cambió absolutamente todo. El momento en que un acto de fe se convirtió en un veneno llamado envidia. Resulta que un día ambos decidieron hacerle una ofrenda a Dios. Caín, como agricultor que era, pues presentó los frutos que había cosechado de la tierra. Abel, por su parte, hizo algo diferente. Trajo lo primerito y lo mejor de su rebaño, lo más selecto. No era solo un animal, ¿saben? Era un gesto que demostraba una entrega total, una reverencia. Y este detallito, créanme, marca toda la diferencia. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel porque vio la fe y la generosidad en su corazón, pero no miró de la misma manera la de Caín. El problema no era la fruta o el cordero, para nada, sino la actitud detrás. Y al ver esto, el corazón de Caín se llenó de una envidia y una rabia tan pero tan intensas que su rostro se desfiguró. Pero justo en ese momento tan crucial, Dios le habla a Caín. Y no lo hace para castigarlo, sino para ofrecerle una salida, una oportunidad. En un tono muy dulce, le advierte sobre ese mal que está creciendo en su interior y lo invita a dominarlo, a elegir un camino mejor. Pero, tristemente, esa advertencia no fue escuchada. Y así, nos adentramos en el clímax trágico de la historia, la decisión fatal que tomó Caín. Caín desoyó por completo esa voz que le ofrecía redención. En lugar de calmarse, invitó a su hermano Abel a caminar por el campo y, aprovechando que estaban solos, se dejó llevar por el rencor y le quitó la vida. Después del acto, Dios interviene otra vez. Pero fíjense, no con una acusación directa, sino con una pregunta simple, pero que cala hasta los huesos. Una pregunta que busca una confesión. ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín es lamentablemente famosísima, llena de orgullo y de mentira. Niega saber dónde está su hermano y hasta desafía a Dios con otra pregunta. Pero por supuesto, nada se puede ocultar. Como consecuencia, Caín es maldecido. La misma tierra que antes le daba de comer, ahora le negaría sus frutos, y fue condenado a vivir como un errante, un vagabundo por el mundo. Todo este relato nos lleva a una reflexión muy profunda sobre la naturaleza de la conciencia divina, sobre cómo se percibe el bien y el mal. El error garrafal de Caín fue pensar que como estaba físicamente solo en el campo, su crimen iba a quedar en secreto. Simplemente no comprendió que no existe un lugar en el mundo donde la mirada de Dios no llegue. Se nos enseña que Dios conoce todo de tres maneras: por presencia, porque su ser llena cada milímetro del espacio; por potencia, porque todo está bajo su cuidado y gobierno; y por esencia, porque Él mismo es ilimitado. O sea, no solo conoce lo que hacemos, sino también lo que pensamos y sentimos en lo más profundo. Y ahora, vamos a conectar esta historia tan antigua con una de las leyes morales más universales y conocidas por todos, el quinto mandamiento. El terrible pecado de Caín fue literalmente la primera y más directa violación de este mandato, que es fundamental para que podamos vivir juntos en paz. Pero, ojo, porque este mandamiento va mucho más allá del acto físico de quitar la vida. También se rompe con obras como golpear o herir a otra persona.
Se rompe con palabras que lastiman el alma, como amenazas o insultos, e incluso se rompe con los deseos oscuros que a veces guardamos en el corazón contra alguien. Esta enseñanza se extiende a cosas más sutiles del día a día. Se falta este principio cuando se da un mal consejo, cuando se daña a los seres vivos sin ninguna necesidad o cuando no ayudamos a quien lo necesita con urgencia. En el fondo, la historia de Caín y Abel es un recordatorio que viaja a través del tiempo. Hay una conexión directa entre lo que sentimos por dentro y lo que hacemos en el mundo. Nuestras emociones, si no las cuidamos, si no las atendemos, pueden llevarnos a cometer actos terribles. Y así, este relato tan intenso nos deja con una pregunta para la reflexión personal. Dios invitó a Caín a dominar su inclinación al mal. Entonces la pregunta para nosotros hoy sería, ¿cuál es esa inclinación, esa envidia, esa ira, ese Caín interior que cada quien debe aprender a vigilar y a reprimir con cariño en su propia vida?